ella no quiere, ¿dónde? Por eso ella llorar. Porque Pero yo he dicho, ella, su corazón duele. No quiere volver. Pero yo decir, Joanna, yo quiero cancelar tu billete. Ha dicho, no. Así, pero su corazón duele porque ella por esta decisión. Porque ella duele con eso porque esta decisión de hacer. Tu mama llorar, yo explicar esto, no? Ito bilete, no? Bayon, ikaw nga mag-explain. Ito, Manila ang una, di ba? Manila, tapos Addis, no? Baba silang, sa Hong Kong sila baba, mag-stop ng aeroplano, magkukuha ng Oo. tao ng bahay pasahero, tapos mag-fuel. Escucha, no? Manila, después Hong Kong. Pero Hong Kong no salir de como antes, no salir de avión. Hong Kong no salir avión. Solo tú está en avión, ¿no? Después Addis salir, ¿no? Si Addis. Addis tú salir, ¿no? Si Salir cuando tú estás en Etiopía salir. Después otro avión para Malabo. Así. Después mira. Avión. Tanong siya doon. Si tú puedes preguntar como antes, ¿no? You can speak English, no problem. Gate for Malabo. Después cuando tú llegar a Malabo, manda mi mensaje. Yo mandar dinero contigo, todos. ¿No? Espera, saan ba? No. Esto todo, Wesley, esto todo dinero. Cambiar dólar. Escucha, no. Cambiar dólar. Después, cuando tú estás Malabo, dólar cambiar franco. Para comprar bilete. Para Libreville. no, Gabon. Gabon Libreville. Yung city sa capital. Libreville. O Libreville, no? Cuando nosotros está en el aeropuerto, yo cambiar esto dinero. Todos. Porque yo no tengo SIM. ¿Dónde? ¿Tú no tienes SIM? Tu mamá tiene. Bien. Hay que coger ano ba? Papaludan, no? Papapila pa rin yun. Sí, no, meron siyang SIM card. Tu mamá tiene SIM ahí, no? O, ayun. Tu mamá tiene SIM ahí. Así. Después, cuando tú estás en Malabo, mandar mi mensaje, ¿no? Para saber tú llegar a Gabon. Así. No hay que triste. Porque cuando tú 18 años, tú puedes viajar solo. Tu mamá no quiere aceptar. Tú puedes viajar más aquí, no pasa nada. Tú 18 años. Mas mahina man, más mejor. Pero cuando tú quieres regresar aquí, no pasa nada. Cuando tú 18 años. Pero hay que cuidar tu pasaporte. Porque esos 5 años, ¿no? Caducar 30. Ajá, mucho tiempo. Aquí pwede renovar. Ajá, aquí puede renovar cuando tú vienes aquí. Así. Tú vas a regresar aquí cuando tú quieres. Fácil para comprar billete. Wesley, compra ahí SIM también para ti. Todos dinero yo dar contigo todo dinero. Esto dólar, tú puedes cambiar ahí. Porque esto dinero no puede cambiar ahí. Pwede mo sense dollar dito. Dalar nga, hindi nga pwede kasi pera natin. Porque dinero so aquí de dinero Pilipinas no puede comprar ahí. Sí, Solo no sell dólar y euro. Linya. Intende? Oo, yun nga, hindi pwede. Pwede cambiar a SEPA. Dollar. Oo, dolar, aeropuerto, Cambiar a sepas. En aeropuerto tiene agencia Oo. para cambiar a dinero, banco. Sabi ko kay Wesley, jag 18 years old na siya, tsaka na siya mabalik dito. Ganun na lang mas maganda. Pero tú quieres más regresar aquí. Okay, cuando tú 18 años, Falta pasa 2 años. 2 años. Sí. June 30, cumpleaños. Tú puedes regresar, no pasa Agosto. nada. Sí. 30. Tú tienes 18 capacidad Agosto. coger a pasaporte con tu mamá, June. tú mismo ir. Julio. Yo comprar
yo comprar bilete para ti. Porque yo mismo, ella aguanta, sí, pero yo sabía dónde ella aguanta. Ajá, sí. Tú puedes venir cuando tú 18 años, sin problema. Todos los días tú mandar mi mensaje. Así. Mas maganda yan pag 18 years old na lang si Wesley tsaka siya ano rito pupunta. Bali ang kasi ang ticket niya ay sorry. Ay, ang ticket niya ayan eto. Ayan. Sa trip.com namin ito yun sa trip.com namin ito mamaya na bakit mo sa kanya Kape din siya. yo explicar todos cuando está ahí. Primera, Manila, Ethiopia, no? Manila, Hong Kong, pero Hong Kong tú no salir. Después Ethiopia, salir. Cambiar otro aeropuerto, también Ethiopia para Malabo. Después cuando tú llegar Malabo, mandar mi mensaje con WhatsApp o Facebook, no hay problema. Después yo enseñar cómo va a ser. Así hasta tú llegar Gabon. Para Yo quiero saber para... sí, porque tu mamá llora, no va a saber. Tú mismo saber. Para cuando tú regresar aquí, Pilipinas, fácil. Ahora saber. Yo puedo hablar. Ajá. Ganun na lang. Yun po mga amigo. Cuando 18 puede viajar solo. Sí. Cuando tú 18, tú viajar solo. Tú sabes Sin ahora problema. dónde... Pagka 18 na siya, pwede na siyang bumiyahe papunta rito. Ella no quiere porque... No quiere, ¿dónde? Por eso ella llorar. Porque Pero yo dicho, ella, su corazón duele. No quiere volver. Pero yo decir, Joanna, yo quiero cancelar tu billete. Ha dicho, no. Así, pero su corazón duele porque ella por esta decisión. Porque ella duele con eso porque esta decisión de hacer. Por eso Pero no, quiere volver espera. atrás, solo quiere seguir. Sí, ahora cuando tú estás en el aeropuerto hay que hablar a tu mamá. Puede cancelar tu billete cuando ella quiere. Puede cancelar. No hay problema. Ito. Ayaw daw niyang ayaw niyang bumalik talaga. Pero nagdesisyon na raw kasi siya ng gano'n. Kaya hindi niya mabawi-bawi. Sabi ko pwede naman yung bawiin kung ayaw niya talaga. Kaysa umiyak siyang ganyan, di ba? Ang bilis kasi niya magdesisyon. Sinabi ko na wag na muna. Tapos kanina umiyak din siya. Syempre kung ano yung gusto niya lang naman susundin namin. Di ba? Kung ako, syempre gusto ko si Wesley dito mag-aral kasi sayang lahat ng effort natin. Diba? Iwanan niya rito. Pero isang punto na sinasabi rin sa akin ng mga kaibigan ko na wag na raw iwanan dahil magkakaroon ka ng problema. If ever may mangyaring hindi okay dito kasi minor de edad. Ayun, yun lang iniiwasan na dapat iwasan. O minor de edad, kapag ganyang bata pa, syempre nasa dapat custody ng magulang. So, actually, sa totoo lang, pwede sana kung merong iniisip ko nga dito kung meron talagang ayan yung may sa DSWD tapos merong pirma may pirma ako ang pansamantalang magiging guardian ni Wesley. Ayoko nang isipin mga amigo yung mga bagay na nakakasakit kasi ang bigat po sa totoo lang hindi ko masyadong bigat, mabigat para sa akin yung si Wesley ay si Joanna, dapat talaga siya umuwi kasi syempre yung anak niya kailangan niya alagaan. Ngunit sa pag-uwi ni Joanna, gusto niya na kasama si Wesley. So ano man yung desisyon niya, siya naman yung masusunod. Yun po ang tingin ko na makakabuti para sa kanya, yung maging masaya siya. Kaso kanina iyak siya. Hindi, sabi ko sa kanya, ikaw umiiyak, di ba desisyon niya umuwi? Ganun, naka
nakakainom kita ng sabi kanina ni Wesley. So yun, kaya na lang natin mag-18 ano si West. Pag nag 18 years old to, pwede na siya bumalik dito. Kaya nga lang, yun nga, parang wala rin responsibility talaga kasi nakikita ko rin pagka ever may nangyari dito tapos kaya di ba baka sisihin ako ganyan dahil ako yung guardian, yun yung nakikita kong point. Pero syempre kahit okay lang sa akin yun na yung alam niyo yun, yung ako maging guardian kasi kayo ko naman yan alaga ang mabuti ko si Wesley. So mahalaga mabigat mabigat para sa akin. Hindi ako masyadong tulog mga amigo as in wala masyadong tulog talagang pagising-gising ako sila nyo din alas 4 yata sa isang tulog na kasi syempre kahit pa paano na pamahal sa amin yung family ko. Kaya lang may mga bagay na dapat siguro dapat may mga desisyon, di ba? May mga desisyon na dapat yung parang may sarili-sarili tayong desisyon, may sarili tayong gusto, sarili-sarili gusto. Kasi kaya Belgium, tapos mamaya pa ililipat namin itong sa maleta para maging okay na. Kahapon sabi ni Wesley gusto daw niya umuwi. Siya rin gusto niya umuwi kasi kasama ng mga ganyan. Pero sabi niya yung mama lang niya ang ayaw doon talaga. Pero totoo, kung nanay lang niya gusto umuwi. Kasi sa akin, syempre, kung ayaw talaga, wala akong magagawa So, ano na lang po siguro. Pag-pray natin na makabalik sila ng ligtas doon. Kasi yan ang iniisip namin. Sobrang mabigat yung araw na ito para sa amin. Usapan na kasi hatid yung anak niya, hindi pa niya inatid niya. Nag-stay siya na matagal dito. So hindi mo na siya umabot ng 6 months. Sabi ko nga postpone, ano niya muna, i-cancel muna yung pag-uwi niya. Sinabi na kinausap na rin siya ni Lende, nagkausap na sila kagabi. Nagkaiyakan pa sila, ganyan. Sabi niya i-cancel na lang, cancel. Sabi ni Lende kasi nga kung ganun hindi pa na siya sure. Kaya nag-desisyon na agad siya. Hindi, uwi na kami bukas. Bukas sa bukas yun agad. Sabi ni Lende.